Hola chicos, ¿cómo andan? Les habla el profe Leo, espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. Les vamos a compartir acá un primer video sobre, en este caso, sistemas operativos de PC. Como cuando estamos en clase que damos un tema nuevo y usamos el proyector, bueno, la idea es trabajarlo, digamos, de manera virtual con este video. Para empezar, sistemas operativos. Es importante saber la definición, ¿sí? Entender la definición. Hablamos que un sistema operativo es el software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Esta es una primera definición bastante técnica, pero si tenemos que entender mejor de qué se tratan los sistemas operativos, para qué sirven, podemos quedarnos con la segunda respuesta, que es una forma de definir sistema operativo más simple. Dice que un sistema operativo es un administrador de los recursos hardware del sistema, actuando de intermediario entre el usuario y la computadora. Bien, entonces sabemos que el sistema operativo es software, ¿sí? Es un programa, el principal programa, que controla y coordina, entonces administra todos los recursos hardware del sistema. Cuando hablamos de recursos nos referimos a componentes. Sabemos que el sistema operativo entonces controla lo que es la memoria RAM, lo que es la unión entre el teclado y el mouse. Todo lo que yo hago con los dispositivos de entrada lo puedo ver a través del monitor. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es un administrador de todos los recursos hardware del sistema. Y eso es lo que quiere decir que actúa de intermediario entre el usuario y la computadora. Entre el usuario, o sea, nosotros las personas, y la computadora, ¿sí? Está el sistema operativo. Yo sin sistema operativo no puedo usar la computadora. Por eso es intermediario. Sabemos que los principales sistemas operativos, porque lo estuvimos trabajando, son Windows, Mac y Linux. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los sistemas operativos. Tenemos tres grandes grupos. El primero de ellos es administrador de tarea. Sabemos que un sistema operativo se puede dividir en monotarea y multitarea. Esto es fácil, piensen que las palabras mismas me lo están definiendo. Hablamos de tareas, de la realización de una tarea, de una acción. Los monotareas solo permite ejecutar un proceso, o sea, una tarea, en el momento dado, y no puedo hacer otra tarea hasta que no termine o interrumpa esa tarea, ¿sí? Y multitarea es capaz de ejecutar varias tareas al mismo tiempo, varios procesos. Por ejemplo, ustedes, si están usando internet, los sistemas operativos monotarea solo permitiría usar internet, y hasta que no cierren, no corten internet, no puedo abrir, por ejemplo, el Word. ¿Ven? Multitarea, puedo al mismo tiempo yo usar internet, puedo usar los paquetes de Office, algún juego, ¿sí? Escuchar música, puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, varios procesos. En cuanto al administrador de usuario, tenemos también dos grupos, muy similar, mono y multi. Monousuario solo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo. Multiusuario permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, accediendo a la vez a los recursos de la computadora. Entonces, parecido como decíamos antes a lo que es mono y multitarea, en este caso en vez de tareas es por usuarios. Es decir, los monousuarios solo se pueden usar programas de un usuario. Yo no puedo ir cambiando de usuario, hacer varias cuentas de usuario, todo un solo usuario, ¿sí? Multiusuario en cambio sí me lo permiten. Recuerden que la palabra multi siempre significa dos o más. ¿Bien? Entonces puedo ejecutar varios usuarios, varios programas de los usuarios, todo al mismo tiempo. Y por último nos queda el manejo de recursos. Tenemos acá dos categorías, ya es diferente, ya no es mono ni multi. Por un lado tenemos centralizado y por el otro lado los sistemas operativos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionado a los recursos. Recuerden que cuando hablábamos de recursos nos referimos a componentes. Entonces los centralizados permite usar los componentes de una sola computadora. Y los distribuidos permite utilizar los componentes de más de una computadora al mismo tiempo. Entonces piensen, por ejemplo, sistema operativo centralizado solo usa sus recursos, ¿sí? Cada computadora tiene su mouse, tiene su monitor, tiene su teclado, tiene su gabinete con todos sus componentes dentro, como la memoria, los discos, las tarjetas, todo, una sola computadora. En cambio el distribuido tiene algunos componentes que se comparten con nuestras computadoras.
componentes en común. Piensen ahora con estas categorías. Siempre un sistema operativo va a tener una categoría de cada una de ellas. Es decir, es monotarea o multitarea, es monousuario o multiusuario, y es centralizado o distribuido. No puede ser, por ejemplo, mono y multiusuario, ¿sí? Siempre es uno o el otro. Piensen ustedes entonces cómo podrían clasificar las computadoras de él, por ejemplo, del centro de cómputos, ¿sí? En Santa Teresa. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, bien, del sistema operativo, el distribuido. ¿Se acuerdan que hablábamos que permite utilizar los recursos de más de una computadora al mismo tiempo? Si se fijan, bien, tenemos solo un gabinete en el medio y luego hay 6 computadoras conectadas a ese mismo gabinete. Tenemos acá otro ejemplo más claro, donde se observa un solo gabinete en el centro y varias computadoras conectadas a ese único gabinete. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que comparten varios componentes. Comparten el disco rígido, comparten la memoria RAM, comparten la placa madre, ¿sí? Y todos los periféricos que se conectan, verán atrás, está compartido por el resto de los componentes. Bien, entonces este, recuerden, es distribuido. Centralizado es el que cada computadora tiene su componente. Bueno, chicos, hasta acá estuvimos viendo clasificaciones, estuvimos viendo ejemplos, definiciones de sistemas operativos. Lo que vamos a ver ahora es la comparación entre los 3 sistemas operativos más conocidos a nivel mundial. Hablamos, recuerden, de sistemas operativos para PC. Después ya hablaremos de los sistemas operativos móviles. Acá tenemos un primer ejemplo. A ver si alguno en su casa recuerdan cuál es este sistema operativo. En Santa Teresa hace unos cuantos años, obviamente lo utilizamos. Quizás ustedes se acuerdan, eran muy chicos, estarían en primaria. Tenemos el conocido y famoso Windows XP. Luego tenemos un ejemplo del exacto Windows 7, que hasta el año pasado lo usamos en computación. La idea era este año ya utilizar Windows 10. Las primeras clases, ¿sí? Con algunos cursos, utilizamos ya Windows 10. Y bueno, cuando volvamos a clases, cuando se termine la cuarentena, seguiremos usando Windows 10, ¿sí? Fíjense la diferencia, cómo fue cambiando el diseño, cada vez más moderno. Acá era como todo plano. A partir de Windows 7 ya empezamos a ver las transparencias, ¿sí? Que se observan acá. En Windows 10 de vuelta volvió a lo plano, pero de una manera ya todo más visual y ordenado, todo más estructurado, ¿sí? Todo en una grilla con los cuadraditos formando, ocupando los espacios correctamente en su totalidad. Fíjense, esto nos referimos, la grilla, los cuadraditos, como está todo más acomodado, más estructurado. Entonces, después, este es un ejemplo de sistema operativo de Mac. ¿Sí? Fíjense que sabemos que no tiene un menú inicio que aparece acá como lo que es Windows. Tengo acá los principales programas que voy a utilizar, accesos directos, como si fuese la barra de tarea de Windows. Y saben que acá a la derecha está el reloj, la fecha en Windows, y en Mac, por ejemplo, lo tenemos arriba. Son simplemente ejemplos para ver cómo trabaja cada sistema operativo. Y tenemos acá, por último, exacto, un ejemplo de Linux. Bien, fíjense, en cuanto a lo visual, se parece a más Windows 7, diría, ¿no? Transparencias, el fondo del estilo parece como el de XP, ¿no? Ese del campo. Pero fíjense cómo tengo el menú acá arriba, tengo los accesos directos como Mac acá abajo, la fecha también acá arriba como Mac. Pero igualmente, fíjense que ¿sí? Se parece más a Windows, creo yo, en cuanto a, sobre todo Windows 7, en cuanto a el tipo de diseño, pero por ahí la estructura es más parecido a Mac.
Bien, ahora sí. Pasamos entonces a la comparación de los tres sistemas operativos. Y acá aprovecho antes de empezar para hacer una aclaración. Tenemos Windows, tenemos Mac y como verán tenemos GNU Linux. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, históricamente, este sistema operativo se lo conoce como Linux, porque así empezó a trabajar, a funcionar. Pero actualmente, hace ya unos años, en realidad se modificó el nombre de este sistema operativo y es GNU/Linux. Es el nombre oficial, completo, por el cual se conoce hoy en día. Históricamente decíamos es Linux, pero bueno, aprovechemos ahora para hablar de manera correcta con su nombre oficial. Bien, empezamos con el desarrollador entonces. ¿Quién creó estos sistemas operativos? En Windows sabemos que es Microsoft, esta gran empresa. En Mac sabemos que es Apple, otra gran empresa. Pero en cambio, en Linux o GNU Linux, tenemos acá una primera diferencia. Dos personas fueron quienes desarrollaron estos sistemas operativos. ¿Se acuerdan que yo les decía que históricamente siempre fue Linux? En el inicio fue Linux. Y quien lo creó fue esa persona, Linus Torvalds. Bien. Pero ¿qué pasa? Hace unos años se fusionó con otro sistema operativo llamado GNU. Por eso ahora el nombre completo lleva las dos partes. Y quien desarrolló a GNU es esta persona, nuestro amigo Richard. ¿Sí? Entonces, estas dos personas son ahora los grandes fundadores de este sistema operativo, que vamos a empezar a ver qué diferencias tiene con respecto a Windows y Mac. Tenemos acá a Linus, ¿sí? Linus Torvalds, el primer desarrollador de Linux. Y tenemos acá a nuestro otro amigo Richard, ahí muy contento con su sistema operativo creado por él. Así los conocemos un poco más. Bien, porque es una gran diferencia de un sistema operativo que lo crea una empresa a que lo crea una persona. Y veremos bien. Bueno, seguimos. La versión más reciente, la versión más estable, o sea que mejor funciona, lo más nuevo, pero que fue comprobado, porque saben que a veces lanzan una versión nueva y a veces tiene ciertos errores. Y hasta que no se prueba, no se evalúa, no la usan los usuarios, ¿sí? Quizás no está del todo confirmada que es una buena versión. Entonces acá tenemos las últimas versiones que mejor funcionan. Windows 10 y tenemos la versión 19.09. En MacOS tenemos la 10.15.4, que se la conoce con el nombre de Catalina. Mac tiene esa característica de nombrar sus sistemas operativos con un nombre específico. Y GNU Linux tenemos el kernel, la versión 5.5.13. Son números para diferenciar dentro de las versiones. Por ejemplo, lo más conocido que es Windows. Veíamos antes el XP, el 7, el 10. Son como los grandes sistemas operativos. Pero después, esos sistemas operativos tienen como subsistemas que son actualizaciones, modificaciones. Y esos serían los numeritos que vemos ahí. Bien. Hablamos de la licencia. Sabemos que Windows es no libre, que macOS es no libre y GNU Linux es libre. ¿Qué quiere decir esto? La licencia. Por ejemplo, yo soy programador. Creo programas. Creo sistemas operativos. Si yo quisiera modificar, crear, editar algo de Windows, no lo puedo hacer libremente. Tengo que pagar para tener acceso a sus programas, a su programación, a su código de programación. Bien, lo mismo me pasa con Mac. Por eso se dice que su licencia es no libre. Ellos tienen una licencia, tienen como los derechos de sus programas, de sus configuraciones, sus códigos. Entonces no lo puede usar cualquiera y para usarlo hay que pagar. E imagínense que cuánto hay que pagar, mucho. En cambio en Linux, GNU Linux, nos encontramos con una gran diferencia. Otra más, antes eran empresas las que desarrollaron los otros dos sistemas operativos. Ahora vemos que también se modifica o cambia su licencia. Es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo soy programador, puedo utilizar los códigos, las configuraciones libremente. Puedo tener acceso a esa información gratis, sin tener que pagar como pasa con Windows o Mac. Pasamos al costo, y esto obviamente está relacionado.
el costo en Windows y Mac es pago. En cambio, en GNU Linux es gratuito. O sea que yo puedo descargar y utilizar el sistema operativo gratuitamente. Y esto hablamos obviamente en términos legales. Ustedes saben que a veces Windows sí, yo lo puedo descargar gratis de internet. Pero en realidad no funciona así. Eso saben que es piratería. En cambio, entonces, hablamos de términos legales. Una empresa, si tiene que usar un sistema operativo, tiene que pagar. Si es caso de Windows o Mac. Bien, en cambio en GNU Linux lo puedo usar gratis. Otra aclaración. Yo me compro una computadora, por ejemplo, no sé, en Fravia. ¿Y qué pasa? Cuando pago la computadora, por ejemplo, por decir un precio, 15.000 pesos, entre esos 15.000 pesos ya está el sistema operativo. Vieron ustedes que me viene, si me compro una computadora en Fravia, me viene con Windows 10, que es el nuevo. Y me dicen, pero profe, yo no pagué nada y tengo Windows 10. No, es que en realidad cuando pagaste la computadora, hay un porcentaje, hay un determinado monto, que incluye a la compra también del sistema operativo, para que sea oficial, validado como oficial. A veces pasa que se pueden comprar una computadora en un local que arma computadoras y pueden tener la opción de armarse la computadora sin sistema operativo, que entonces les viene Linux, o con sistema operativo Windows y tienen que pagarlo aparte. Bien, lo mismo entonces decíamos con Mac. Si alguno compra la computadora en Apple, lo mismo. Está pagando por el sistema operativo, además de la computadora en sí, los componentes y todos los accesorios. Bien, la seguridad. Y esto es una comparativa entre los tres, ¿sí? Atención, porque por ejemplo, si dice que Windows es muy vulnerable, no quiere decir que ahora todos vamos a sufrir ataque de un virus y que nadie se va a salvar. No, estamos hablando de entre los tres, cómo es esa categorización. Por ejemplo, poner un nivel del menos vulnerable al más vulnerable. Entonces Windows es el más vulnerable de los tres. Mac OS es el medianamente vulnerable. Puede sufrir ataques de virus, ¿sí? Y GNU Linux es muy seguro. Que aclaramos también, como decíamos antes, puede, ¿sí?, recibir o puede llegar a tener algún virus, obviamente. Pero entre los tres, por una estadística, el más seguro resulta ser Linux. Bien, ahora tenemos que empezar después por qué puede llegar a hacer esto. Por ahí a uno se le ocurre en sus casas, y si no se los comento en este momento. Esto puede ser por una cuestión que estadísticamente la mayoría de las personas a nivel mundial utilizan Windows, ¿sí? Y a nivel mundial las personas, digamos, el sistema operativo de estos tres que menos utiliza es GNU Linux. Entonces yo, por ejemplo, de vuelta soy programador, pero de esos programadores que creo virus, que me gusta molestar a la gente o quiero robar información. Hacer un virus tampoco no es algo tan fácil. Entonces no voy a perder tiempo, no voy a volverme loco para hacer un virus para Linux, que no lo usa mucha gente a nivel mundial. Ahora lo vamos a ver, el porcentaje, para saber cuánta gente es que lo usa. Entonces, si yo también quiero hacerme famoso, ¿sí?, porque a veces salen noticias cada tanto de un virus, un hacker, si alguien que se hace famoso por eso, entonces obviamente voy a atacar a los sistemas operativos donde más lo utiliza la gente, para tener más difusión, llegar más lejos. ¿Bien? Entonces tenemos acá una estadística del porcentaje de usuarios a nivel mundial al día de hoy, o al mes pasado mejor dicho, a marzo del 2020, según esa página que ustedes ven ahí, que se encarga de hacer estadísticas, ¿sí?, de analizar sistemas operativos. Dice que el 89,2% a nivel mundial utiliza Windows. También dice que el 8,9% utiliza Mac y solamente el 1,4% a nivel mundial que utiliza Linux. Si ustedes hacen esta cuenta en sus casas, van a observar un detalle. No llega a 100% ese porcentaje, esos valores. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta página está mal? ¿Que esta página le erró a la información? No. Quiere decir que hay otros sistemas operativos también, existen otros, pero imagínense, si estos tres son los más conocidos, quizás alguno de ustedes, quizás alguno escuchó una vez
el sistema operativo Linux, o quizás no, quizás por primera vez se están enterando de esto. Pero este sistema operativo es muy conocido de hace años, quizás más que nada en un ambiente de programadores, al ser libre, al ser gratuito, o quizás si alguno, como decíamos antes, compró una computadora y ya le vino con Linux, porque es gratuito, entonces la computadora es más barata para comprarla. Pero decíamos, si este sistema operativo es tan conocido y solo lo usa el 1,4%, imagínense los otros, ¿sí? Que poco su uso a nivel mundial, y por ahí, por eso es que muchos no lo conocen. Bien, pero existen otros sistemas operativos. Bueno, entonces, espero que esto les haya servido, chicos, como un repaso, una corrección de este tema. Vamos a dejarles a continuación también un cierre, un análisis sobre los sistemas operativos móviles. Y la idea también es dejarles en la plataforma un formulario en el cual ustedes deben completar, deben resolver unas pequeñas preguntas en base a esta corrección, en base a esta actividad. Les mando saludos a todos, espero que se encuentren muy bien.